En la fiesta de Navidad, mientras todos seguían brindando y felicitándose, mi nieto de repente se agarró el pecho, se puso pálido y cayó al suelo en medio del salón. Corrí hacia él, pero mi nuera se fue en silencio al cuarto de servicio con el celular en la mano. Pensé que llamaría a emergencias, pero al acercar el oído a la puerta, lo que escuché me heló la sangre. Si el hijo fuera de mi esposo muere, la herencia será para mi hijo, ¿cierto? Unos días después, los padres de ella vinieron a tocar la puerta de mi casa para disculparse en su nombre. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. Estoy en medio de la fiesta de Navidad, con una copa de vino tinto en la mano, sonriendo satisfecha al ver a la familia reunida. Mi hijo, Diego, acababa de servirme otra copa, con los ojos brillando de alegría. Al otro lado, mi nuera, Jimena, acomodaba con cuidado un plato de galletas recién horneadas en la mesa. Bajo el árbol de Navidad, Emilio, mi nieto de 5 años, gritaba de emoción al romper el último paquete de regalos. Una montaña de juguetes nuevos lo rodeaba, pero su mirada se clavó de inmediato en otro objeto. Era un cochecito clásico de metal, del tamaño de una palma, que descansaba en las manos de su hermano mayor, Mateo. Ese coche era un regalo que Lucía, la madre biológica de Mateo y exesposa de Diego, había enviado desde Alemania. Mateo acariciaba el coche con cariño, su rostro irradiando aprecio. Emilio se puso de pie de golpe y corrió hacia su hermano, señalando con su dedito regordete. «¡Lo quiero! ¡Dámelo!». Mateo, sobresaltado, abrazó con fuerza el coche contra su pecho y negó con firmeza. «No se puede. Es un regalo de mamá Lucía. Me lo mandó desde Alemania». Al ver que su hijo no conseguía lo que quería, Jimena se acercó de inmediato. Puso una mano en el hombro de Emilio, con una voz suave como la seda, pero con un peso invisible detrás. «Mateo, tú eres el hermano mayor. Comparte con tu hermanito. Tú tienes muchos otros juguetes». Vi una sombra de tristeza cruzar el rostro de Mateo. Diego intervino enseguida, con un tono algo molesto. «Vamos, Jimena, es un regalo de Lucía, déjaselo. Emilio, mira todos los juguetes nuevos que tienes ahí. ¿Los ves?». Pero Emilio no escuchaba. La negativa de su hermano y el respaldo del padre parecieron detonar la rabia del niño. Comenzó a llorar a gritos, un llanto que desgarró el ambiente cálido y se tiró al suelo, pataleando con fuerza. Jimena le lanzó a Diego una mirada afilada, luego se volvió hacia su hijo con voz empalagosa. «Está bien, ya, mi amor, mamá te lo va a conseguir». Dicho eso, se dirigió directamente hacia Mateo. El niño retrocedió por instinto, abrazando el regalo de su madre como si fuera un tesoro. Pero Emilio fue más rápido. Aprovechando un descuido de su hermano, se lanzó sobre él y tiró con todas sus fuerzas. Mateo gritó de dolor y soltó el coche. Emilio lo agarró, riéndose a carcajadas. No se detuvo ahí. Se impulsó y empujó con fuerza el hombro de Mateo, haciéndolo tambalear. La paciencia de Mateo finalmente se rompió. Furioso por haber perdido su regalo preciado, Mateo corrió tras su hermano. «¡Devuélvemelo, Emilio!». El niño dio apenas unos pasos cuando se detuvo en seco. Sus pequeñas manos se aferraron al pecho. Su rostro, antes sonrosado, palideció. Su respiración se volvió rápida y difícil. Se tambaleó como una hoja al viento y se desplomó sobre la alfombra blanca del salón. Grité, un grito desesperado desde lo más profundo del pecho. «¡Mateo!». Diego corrió hacia su hijo, con el rostro pálido del miedo. Comenzó a aplicar maniobras de primeros auxilios, esas que sé que aprendió después del diagnóstico de cardiopatía congénita de Mateo. «¡Llamen a emergencias! Jimena, ¿dónde está tu teléfono? ¡Llama a emergencias!», gritó con la voz quebrada por la desesperación. Pero Jimena no se movió. Observaba la escena con una calma escalofriante. Su mirada era vacía, helada. Echó un vistazo a su teléfono, que estaba sobre la mesa de centro, lo tomó en silencio y caminó rápidamente hacia la despensa, cerrando la puerta tras de sí. En medio del caos, pensé que tal vez buscaba un lugar tranquilo para llamar a emergencias. Corrí tras ella, con la intención de preguntarle si la ambulancia ya venía.
pero al acercar mi oído a la gruesa puerta de madera, escuché algo que me heló la sangre. Era la voz de Jimena, grave, apresurada, pero absolutamente libre de pánico. «¿Licenciado? Tengo algo urgente. Si ese hijo bastardo muere, la herencia será para mi hijo, ¿verdad?» Un escalofrío me recorrió la espalda, no por el viento helado que entraba por la puerta, sino por las palabras que salieron de detrás de esa puerta de madera. Cada palabra, cada sílaba, era como una aguja de hielo que se clavaba directo en mi corazón. Me quedé paralizada, di varios pasos hacia atrás y casi me caigo. Afuera, la voz de Diego llamando a su esposa con desesperación se hacía cada vez más fuerte. «Jimena, ¿dónde estás? ¿Ya llamaste a la ambulancia?» Unos 5 minutos después, la puerta del cuarto de almacén se abrió de golpe. Jimena salió corriendo, y ahora era una persona completamente distinta. El rostro pálido, los ojos enrojecidos, la voz tan alterada que casi se quebraba. «Aquí estoy. Acabo de llamar a la ambulancia. ¡Ya vienen!». Corrió hacia Mateo, se arrodilló y montó una escena de dolor perfecta. Acariciaba el rostro pálido del niño mientras lloraba desconsoladamente. Con el sonido de la sirena de la ambulancia acercándose, yo solo podía quedarme ahí, paralizada, mirando a mi nuera con un asco que jamás había sentido antes. Estaba sentada en una banca dura al lado de la camilla, apretando con fuerza la mano pequeña y helada de Mateo. El niño yacía ahí, su pecho frágil apenas se movía con la ayuda del respirador, el rostro más blanco que una hoja. La sirena gemía sin parar, rompiendo el silencio de la noche navideña, y también mi mente. Ese sonido agudo y prolongado era como una llave maldita, abriendo de golpe una puerta que había intentado mantener cerrada durante 6 años. Mi mente volvió a una tarde de verano, 6 años atrás. Mi esposo, Ricardo, estaba en el jardín, concentrado en podar sus rosales David Austin, los que más amaba. Mientras lo hacía, silbaba una melodía vieja. Al verme salir al porche, levantó la mirada. Su sonrisa cálida e inconfundible iluminó su rostro curtido por el sol. Pero de pronto, esa sonrisa desapareció. Soltó las tijeras de repente, se tomó la cabeza con ambas manos y cayó desplomado sobre el césped. Yo también estuve una vez en una ambulancia como esta. También escuché esa sirena que me partía el alma. Y entonces lo perdí para siempre. Para mí, ese sonido será por siempre un canto fúnebre. La ambulancia giró bruscamente en una intersección. El sacudón me devolvió brevemente a la realidad. Apreté más fuerte la mano de Mateo, como si con eso pudiera pasarle un poco del escaso calor que me quedaba. Pero los recuerdos volvieron como una avalancha imparable, llevándome otra vez. Después de la muerte de Ricardo, la casa grande se volvió insoportablemente vacía. La vendí y me mudé con Diego. En ese entonces, Diego y Lucía acababan de divorciarse, una separación civilizada. Todavía recuerdo las cenas de los domingos. Aunque ya no eran esposos, Lucía seguía viniendo, siempre con una cajita de flan de coco que a Mateo le encantaba. Se quedaba por horas, repasando con Diego las tareas del niño, explicándole con paciencia los ejercicios más difíciles. No se separaron por falta de amor, sino por el trabajo de Lucía. Era una arquitecta talentosa, una estrella en ascenso. Los viajes internacionales que duraban meses terminaron por desgastar su matrimonio. Mateo se quedó con su papá y conmigo, pero hablábamos seguido por videollamada con Lucía, para que el niño nunca sintiera que le faltaba su mamá. Un año después de que me mudé, Diego trajo a Jimena a casa por primera vez. Ella apareció en la puerta como un ángel, con una canasta de pastel de manzana recién horneado en las manos. Podía quedarse horas escuchándome repetir una y otra vez las historias sobre Ricardo, sin mostrar ni una pizca de aburrimiento. Con Mateo era dulce. Le leía cuentos todas las noches. Le enseñaba con cuidado cómo mezclar las acuarelas. Yo, ingenuamente, creí que Dios por fin nos sonreía, que nos había mandado una mujer buena para llenar el vacío que la vida nos dejó. Pero luego nació Emilio, y la máscara perfecta empezó a resquebrajarse. Recuerdo perfectamente el día que Jimena volvió del hospital. Mateo corrió emocionado hacia ella, extendiendo sus manitas, queriendo tocar a su hermanito.
Jimena levantó a Emilio y dio un paso atrás de inmediato, con una voz fría y distante. «Cuidado con esas manos sucias, me vas a enfermar». Una frase que parecía casual, pero fue la primera puñalada al corazón inocente de Mateo, y también la primera advertencia que yo ignoré. Después de eso, las cosas extrañas comenzaron a aparecer con más frecuencia. Las comidas en casa se dividían en 2 porciones. Una, elaborada, vistosa y llena de nutrientes para Diego, Jimena y Emilio. La otra, simple y desabrida, para Mateo, bajo el pretexto considerado de que era buena para su problema del corazón. Cuando Emilio empezó a caminar, Jimena prohibió que los 2 niños jugaran juntos juegos que implicaran mucho movimiento, siempre excusándose con el miedo a que Mateo tuviera un ataque al corazón. Le compraba a Emilio juguetes caros, pero los escondía cada vez que Mateo se acercaba. Intenté hablar con Diego. Una vez, durante la cena, le dije con cuidado: ¿no notas que Jimena se comporta raro con Mateo? Parece que intenta separar a los hermanos. Diego solo movió la mano con desgano y contestó con cansancio: «Mamá, es que está ocupada con Emilio. Criar a un bebé ya es bastante difícil. Igual ella cocina y le lava la ropa a Mateo, lo cuida bien». Mi hijo estaba cegado por la falsa dulzura de Jimena. El dolor dentro de mí llegó al límite una tarde de otoño. Vi a Mateo sentado solo en el columpio del jardín, sus piecitos colgando sin tocar el suelo. El niño miraba en silencio hacia el frente, donde Jimena reía feliz mientras jugaba a lanzar la pelota con Emilio. Al verme, Mateo se giró. Tenía los ojos grandes, puros pero tristes. Me hizo una pregunta que hasta hoy, cada vez que la recuerdo, me aprieta el corazón como si alguien lo estrujara. «Abuela, ¿es porque no soy el hijo de verdad de mamá Jimena que ella no me quiere tanto como a Emilio?» El chirrido agudo de unos frenos me sacó de aquel recuerdo doloroso. La puerta trasera de la ambulancia se abrió. Las enfermeras empujaron rápidamente la camilla de Mateo hacia adentro. El pequeño cuerpo de mi nieto desapareció detrás de las grandes puertas blancas con el letrero «Sala de urgencias». Las puertas se cerraron de golpe, dejándolo en un mundo de máquinas y vida frágil, mientras nosotros quedábamos fuera, atrapados en un mundo de espera y un miedo paralizante. Diego intentó seguirlo, pero una enfermera le levantó la mano para detenerlo, con una mirada firme pero compasiva. Desesperado, mi hijo se giró y golpeó con fuerza la pared al lado. El ¡pum! Seco resonó por el pasillo vacío del hospital, un sonido de absoluta impotencia. Jimena corrió de inmediato hacia él, abrazando su brazo tembloroso, con la voz quebrada y entre sollozos. «Amor, por favor, cálmate. Los doctores van a salvarlo. Tienes que confiar en ellos. Nuestro Mateo va a estar bien». Lo actuó tan bien que algunas personas en la sala de espera nos miraron con compasión. Pero para mí, cada palabra de consuelo suya sonaba falsa. Cada lágrima que bajaba por su mejilla me resultaba repugnante. Me tambaleé hasta una fila de sillas plásticas frías y me senté. No dije ni una palabra, solo fijé la vista en esas puertas cerradas, como si con mi mirada pudiera atravesarlas para estar con mi nieto. El olor penetrante del desinfectante del hospital invadía mis fosas nasales, fuerte y molesto, revolviéndome el estómago con náuseas. Cada segundo pasaba como un siglo. Cada paso apresurado por el pasillo hacía que mi corazón se encogiera, solo para caer otra vez en la decepción. Diego sacó el celular, caminando de un lado al otro frente a la sala de urgencias como un animal enjaulado. Marcó un número y supe de inmediato a quién llamaba. Escuché su voz entrecortada por el teléfono, ronca. «Lucía, soy yo, Mateo. El niño está en urgencias, en el hospital central de la ciudad». Eché un vistazo a Jimena. Tal como lo imaginé, al escuchar el nombre de Lucía, un destello de molestia, afilado como una navaja, cruzó por sus ojos. Solo duró una fracción de segundo, pero alcancé a verlo. De inmediato fue reemplazado por una expresión de preocupación y dolor, pero yo sabía que, debajo de esa máscara, ella estaba furiosa. Diego colgó la llamada y se dejó caer en la silla junto a mí, con las manos enredadas en su cabello ya despeinado. Los dos guardamos silencio, cada uno atrapado en su propia angustia. Él preocupado por la vida de su hijo,
Y yo, además de eso, cargando con un secreto espantoso que acababa de escuchar. Más de una hora después, que se sintió como una eternidad, la puerta de la sala de urgencias finalmente se abrió. Un médico de mediana edad, con el rostro visiblemente agotado pero los ojos aún alertas, salió. Se quitó la mascarilla médica, nos miró y preguntó: ¿Quién es familiar de Mateo García? Nos pusimos de pie casi al mismo tiempo y corrimos hacia él. El doctor, que tal vez se llamaba Ramírez, según el gafete en su bata, levantó la mano para calmarnos. Hemos logrado estabilizarlo. El infarto ha pasado. El niño está fuera de peligro. Sentí un alivio recorrer todo mi cuerpo. Diego exhaló con fuerza. Las piernas le flaquearon. Casi se desploma si no lo hubiera sostenido. Jimena se llevó la mano al pecho. Cerró los ojos como si agradeciera sinceramente a Dios. Una actuación perfecta. Pero el doctor continuó, y su tono se volvió más grave. Sin embargo, hay un problema. Debido a la falta de oxígeno en el corazón durante un tiempo, se han producido ciertos daños. Necesitamos mantenerlo en cuidados intensivos para observarlo durante los próximos días. ¿Daños?, murmuró Diego, y el alivio que había en su rostro desapareció de inmediato, reemplazado por un nuevo temor. ¿Los daños son graves, doctor? ¿Tendríamos que haber hecho algo mejor? El doctor Ramírez lo miró con compasión. La familia hizo muy bien en darle los primeros auxilios, solo que... Debo decir que si el niño hubiera llegado al hospital 5 minutos antes, aunque sea 5, el daño al miocardio se habría reducido considerablemente. En estos casos, cada segundo cuenta. 5 minutos. Las palabras del doctor fueron como un martillazo invisible directo a mi pecho. 5 minutos. Exactamente el tiempo que Jimena estuvo en la bodega. El tiempo que usó para llamar a su abogado en lugar de una ambulancia. Esos 5 minutos fatales causaron daños permanentes en el frágil corazón de mi nieto. Diego apoyó la cabeza en mi hombro, con la voz llena de remordimiento. Es mi culpa. Todo es mi culpa. Debí llamar de inmediato. Me paralicé por el pánico. De inmediato, Jimena intervino apresurada, con la voz temblorosa como si fuera a llorar. No fue culpa tuya. Yo traté de llamar lo más rápido posible, pero como era Nochebuena, tal vez la red estaba colapsada. Me costó muchísimo comunicarme. Lo siento. No dije nada. Simplemente levanté la cabeza lentamente y miré a Jimena a los ojos en silencio. Por un instante, nuestras miradas se cruzaron. Volqué todo mi desprecio, mi repulsión y mi acusación muda en esa mirada. Ella vaciló. Fue la primera en desviar la vista. Se giró rápidamente, evitando mi mirada como si le quemara. Esa noche, Diego decidió quedarse en el hospital. Me dijo que debía regresar a casa a descansar, ya que el día siguiente sería largo. Antes de irme, pedí permiso a la enfermera para ver a Mateo un momento. Me quedé de pie frente al grueso vidrio de la unidad de cuidados intensivos, observando a Mateo, tan pequeño, acostado allí, rodeado de cables y máquinas por todas partes. El sonido regular del monitor cardíaco, bip, bip, era el único ruido en la habitación. Las palabras del médico, la mentira descarada de Jimena y la cruel pregunta que le escuché hacer por teléfono, todo se mezclaba en mi cabeza, formando una verdad fría, clara como el día. Mi nuera había retrasado intencionalmente la atención médica de mi nieto, todo por su codicia sin límites. No le diré nada a Diego por ahora. Él está demasiado devastado, y mis palabras en este momento solo sonarían como una acusación sin fundamentos, la amargura de una suegra. Necesito pruebas. Conduje de regreso a casa en un estado de vacío, con las manos aferradas al volante sin sentir nada. El camino familiar estaba cubierto de nieve blanca, brillando bajo las farolas, pero para mí todo tenía un tono gris opaco. Cuando el auto se detuvo frente al portón, vi que la casa seguía iluminada. El árbol de Navidad junto a la ventana aún parpadeaba con luces alegres, una ironía cruel ante el luto que me envolvía por dentro. Entré a la casa. El silencio me envolvió, un silencio tan denso que era casi sofocante. En el suelo de baldosas, los pedazos del vaso de vino que había dejado caer seguían ahí, brillando bajo la lámpara como lágrimas de cristal. Cerca de ahí,
Tirado, estaba el cochecito de metal azul, ese que había sido el comienzo de todo. Me agaché a recogerlo. El metal era frío y pesaba en la palma de mi mano, como el peso de la culpa. De pronto, una música estridente de caricaturas desde la sala me sobresaltó. Entré y vi a Emilio, mi nieto de 5 años, acurrucado solo en el enorme sofá. Ya se había puesto su pijama de dinosaurios. Sus ojitos grandes estaban fijos en la pantalla del televisor, donde unos personajes coloridos bailaban. El volumen estaba tan alto que parecía que intentaba ahogar su soledad y su miedo con ruido. Al verme, sus ojos se iluminaron. Saltó del sofá con alegría. Corrió a abrazarse a mis piernas. «Abu, ¿volviste?» Me agaché, le acaricié la cabeza y traté de esbozar una sonrisa que yo misma sentí torcida. «Emilio, ¿por qué no estás dormido todavía? ¿Dónde está tu mamá?» Él no respondió, solo tiró de mi mano hacia el sofá y señaló la pantalla con entusiasmo. «Abu, mira, el príncipe malo quiere quedarse con el reino del príncipe bueno». En la pantalla, un príncipe con capa negra estaba siendo atado por unos caballeros. Me senté a su lado, con el corazón hecho un nudo. Pregunté distraídamente, solo para decir algo. «¿Ah, sí? ¿Y por qué ese príncipe es malo, mi amor?» Emilio respondió de inmediato, con una voz clara e inocente, como si relatara un cuento que ya se sabía de memoria. «Porque mamá dice que quien tenga el reino, tendrá todo. Mamá dice que si Mateo muere, yo me quedaré con todo el dinero de papá y de la abuela, y así seré como el príncipe bueno. Nadie me volverá a molestar». Mi cuerpo se congeló. Cada palabra, cada sílaba de ese niño, por más inocente que fuera, me atravesaba como agujas envenenadas en los oídos y en el corazón. El aire en la habitación parecía haberse espesado. El reino, todo el dinero. Si Mateo muere. Esas frases se repetían en mi cabeza, implacables y nítidas. Entonces entendí que esto no era un pensamiento impulsivo producto del pánico. Era un plan, un envenenamiento deliberado, sembrado en el alma inocente de un niño. Justo en ese momento, oí pasos suaves en la escalera. Jimena bajaba. No me di cuenta de cuándo había regresado. Ya se había bañado, llevaba puesta una bata de seda color verde esmeralda y el cabello envuelto en una toalla blanca. Se la veía tranquila, relajada, en un estado completamente opuesto al caos y al dolor que había causado solo unas horas antes. Al ver mi rostro pálido y a Emilio acurrucado en mi regazo, pareció captar algo. Su expresión cambió apenas. Se acercó rápido, tomó a Emilio del brazo y lo jaló con fuerza para hacerlo ponerse de pie. La voz de ella se volvió aguda y extraña. «Emilio, ¿quién te dio permiso para decir esas tonterías? ¿Qué te dijo mamá? No se inventan cosas. Pídele perdón a la abuela ahora mismo». Emilio, asustado, miró a su madre entre sollozos y luego a mí, con los ojos perdidos, sin entender por qué lo regañaban. Las palabras de su madre, su mirada, todo era demasiado confuso. El niño rompió en llanto, un llanto lleno de tristeza y desconcierto. Jimena no se atrevió a mirarme. Alzó a Emilio en brazos, que seguía llorando, y me dio la espalda como si así pudiera ocultar su culpa. «El niño está muy cansado, por eso está delirando. Lo llevo a su cuarto a dormir». Dicho eso, dio media vuelta y subió corriendo las escaleras con Emilio en brazos, como si huyera de la escena del crimen. Me quedé sola en la sala, enorme y silenciosa. La música alegre de los dibujos animados seguía sonando desde la televisión, pero ahora se escuchaba extraña, fuera de lugar, casi macabra. La rabia me invadía por completo. Quería gritar, correr escaleras arriba y desenmascarar a ese demonio disfrazado de mujer. Pero entonces, una tristeza aún más grande, un dolor punzante que me dejó entumecida, se apoderó de mí. Me dolía Mateo, mi pobre nieto, luchando solo por su vida en el hospital. Y también me dolía Emilio, un niño inocente convertido por su propia madre en una pieza de ajedrez, envenenado en el alma por sus intrigas y su ambición despiadada. Una semana después de aquella noche navideña tan aterradora, Diego trajo a Mateo del hospital a casa. Yo ya lo esperaba en la puerta, con el corazón agitado al ver que el coche familiar doblaba la esquina. Pero cuando la puerta del auto se abrió, sentí que el alma se me venía al suelo. El niño estaba demacrado,
su piel pálida como una hoja de papel. Bajó del coche con pasos lentos y débiles, sin rastro del niño inquieto y risueño que había sido apenas una semana atrás. La cicatriz en su corazón, aunque invisible, parecía haberle robado toda su vitalidad. Jimena salió disparada como un rayo, se arrodilló y abrazó a Mateo con fuerza. «¡Ay, mi hijo! ¡Qué alegría que estés de vuelta en casa!». Le besó la frente, con una voz cargada de emoción y llanto contenido. Pero yo, que ya había visto su verdadera cara, podía notar claramente lo fingido en cada uno de sus gestos. Ese abrazo se sentía forzado, y su mirada apenas se posó un segundo en el rostro pálido de Mateo antes de girarse hacia Diego, buscando en sus ojos alguna señal de aprobación. En los días que siguieron, Jimena inició su teatro. Se convirtió en la madrastra abnegada, el ejemplo perfecto de sacrificio y amor maternal. Ella misma preparaba sopa de pollo con ginseng para fortalecer a Mateo, y se la daba con cuidado, cuchara por cuchara. Pasaba horas sentada junto a su cama, leyéndole cuentos con una voz dulce y envolvente. Cada hora tomaba su temperatura y anotaba todo meticulosamente en una libreta. Frente a Diego, era la madrastra perfecta, intachable. Pero yo ya no era la doña Elena ingenua de antes. El secreto espantoso que conocía me había transformado en alguien distinta, una observadora silenciosa, atenta a cada detalle. Y lo veía todo. Veía cómo Jimena dejaba la puerta del cuarto de Mateo entreabierta cuando le leía cuentos, solo para que Diego, al pasar, pudiera oír su voz dulce. También veía que, cuando creía que nadie la observaba, dejaba la bandeja de sopa sobre la mesa con brusquedad, salpicando todo, con una expresión de fastidio en la cara. Vi incluso la mirada helada que le lanzaba a Mateo cuando tosía, una mirada cargada de molestia. Yo sabía que no podía soportar esa farsa ni un día más. Tenía que actuar antes de que fuera demasiado tarde. Y entonces llegó la oportunidad. La mañana del cuarto miércoles, desde que Mateo salió del hospital, Diego debía llevar al niño a su chequeo médico. Al mismo tiempo, Jimena dijo que tenía una reunión de emergencia con los padres en el kinder de Emilio. Una coincidencia demasiado perfecta. La casa estaría solo para mí durante al menos 2 horas. En cuanto el coche de Diego desapareció tras el portón, actué de inmediato. Fui a mi habitación, abrí el cajón del armario y saqué la vieja libreta de contactos de mi esposo, Ricardo. Las páginas estaban amarillentas por el tiempo, pero los nombres y los números que contenía representaban toda una red de relaciones que él había construido con esfuerzo. Pasé rápidamente hasta la letra B y encontré el nombre que buscaba, Ernesto Vega, técnico en seguridad. Ernesto era un viejo amigo de Ricardo, un experto en sistemas de seguridad en quien mi esposo confiaba plenamente. Marqué el número, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Después de 2 timbres contestaron. Una voz grave y familiar dijo: «Hola, Vega al habla». Respiré hondo para intentar calmar mi voz temblorosa. «Tío Ernesto, soy yo, Elena, la esposa de Ricardo. Necesito tu ayuda con algo urgente. Quiero instalar unas cámaras en la casa, que sean pequeñas, inalámbricas, y tienen que estar listas esta misma mañana». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Contuve la respiración. Entonces, Ernesto respondió sin titubear, sin hacer preguntas innecesarias. «De acuerdo. En 30 minutos estoy ahí». Exactamente media hora después, la vieja camioneta de Ernesto se estacionó frente a mi casa. Bajó del vehículo con una bolsa de herramientas que parecía completamente normal, sin nada sospechoso. Estaba más envejecido, su cabello más canoso, pero sus ojos seguían tan agudos como siempre. Lo llevé por toda la casa, señalándole los lugares que había pensado con cuidado desde la noche anterior. Una en la esquina alta de la sala, otra escondida dentro del reloj de péndulo en el pasillo del segundo piso, una más en la cocina, camuflada como un cargador enchufado cerca del fregadero, y por último, una en el patio trasero, oculta dentro de la maceta en el porche. Ernesto trabajaba con rapidez. No me preguntó nada sobre el motivo, simplemente se dedicó a su labor con una profesionalidad impresionante. Incluso me explicó detalladamente cómo acceder al sistema de grabación desde una aplicación de seguridad instalada en mi tablet.
Justo cuando Ernesto terminó de guardar sus herramientas, escuché el motor del coche de Jimena entrando al patio. Él salió rápidamente por la puerta trasera. Lo acompañé al jardín y le metí en la mano un sobre grueso que ya tenía preparado. Él solo negó con la cabeza y empujó suavemente mi mano. Considera que estoy ayudando a Ricardo a cuidar de su familia. Jimena entró a la casa con una bolsa de supermercado. Me miró, sonrió y preguntó, ¿no se sintió sola estando en casa, mamá? Le devolví la sonrisa, una que incluso yo sentí escalofriantemente fría. No, hija, solo estuve limpiando un poco la casa. Esa noche, cuando todos ya dormían, me senté en mi cuarto y cerré la puerta con llave. Mis manos temblaban mientras encendía la tablet. En la pantalla aparecieron 4 pequeñas ventanas, mostrando imágenes en vivo desde 4 ángulos distintos de mi propia casa. La sensación de estar espiando dentro de mi propio hogar era extraña y dolorosa, pero sabía que esos ojos silenciosos eran mi única esperanza, la única arma que tenía para destapar la verdad y proteger a mis nietos. El primer día, un video corto fue suficiente para helarme la sangre. Jimena estaba sentada sola en el sofá, revisando su celular con expresión completamente relajada. Mateo, tal vez aburrido de estar en su cuarto, salió lentamente. El niño no hizo ruido, solo llevaba un libro para colorear y una caja de lápices, y se sentó en silencio en una esquina de la alfombra, bien lejos del lugar donde estaba su madrastra. Jimena ni siquiera levantó la cabeza, pero yo vi claramente en la cámara de gran angular que sus ojos se desviaron rápido hacia Mateo. No fue una mirada normal. Fue una mirada afilada como una navaja, llena de irritación y odio sin disimular, como si la presencia del niño en el mismo espacio ya fuera una ofensa para ella. El segundo día, la evidencia fue más clara. Por la tarde, Jimena y Emilio estaban jugando a corretear en el patio trasero. La risa cristalina de Emilio resonaba. Mateo, quizás sintiéndose un poco mejor, abrió con timidez la puerta de vidrio y salió al porche, con los ojos llenos de ganas de jugar juntos. Emilio lo vio, agitó la mano con alegría y corrió hacia él. Pero Jimena actuó de inmediato. Caminó rápido y jaló a Emilio hacia atrás. Encendí el sonido de inmediato y escuché su voz, dulce de una manera venenosa. Emilio, ¿no recuerdas que el doctor dijo que Mateo tiene que descansar? Si corres y juegas así y él se cansa y se desmaya otra vez, ¿qué pasará? En ese momento te van a echar la culpa a ti, ¿entiendes? Emilio, asustado, asintió deprisa. Le pidió perdón a su hermano en voz baja y luego entró a la casa. Mateo se quedó solo en el patio, mirando cómo su hermanito se alejaba, con los hombros pequeños caídos. Todo su mundo parecía derrumbarse en ese instante. El tercer día, presencié la escena que más me aterrorizó. Al mediodía, Diego llevó a los 2 niños a la librería, y Jimena dijo que no se sentía bien, y se quedó en casa a descansar. Ella creía que no había nadie en casa. En la cámara de la cocina la vi apoyada en la encimera, con un vaso de agua en la mano. Sacó el teléfono y marcó un número familiar. Reconocí que era el número del abogado al que había llamado la noche de Navidad. Su voz era pareja, sin una pizca de emoción, fría como el hielo. Hola, señor, llamo para confirmar algo. En caso de que ese niño no sobreviva por complicaciones de su enfermedad del corazón, el testamento de mi esposo transfiere automáticamente toda su parte de los bienes a mi hijo. ¿O tenemos que hacer algún otro trámite legal? Tras escuchar en silencio la respuesta del otro lado durante un momento, esbozó una sonrisa fría, una sonrisa satisfecha y cruel. Bien. Solo quería que todo quedara claro. Gracias. Colgó. Se bebió el vaso de agua de un trago y actuó como si nada hubiera pasado. Pero el punto más repugnante de todo llegó la noche del 4.º día. Esa noche, Diego tenía una cita con un socio y regresaría tarde. Después de acostar a los 2 niños, Jimena volvió a su habitación. Yo la seguí por la cámara del pasillo, escondida dentro del viejo reloj de pared. No entró de inmediato, sino que se apoyó en la pared justo frente a la puerta y llamó por video a una amiga. Mientras se limaba las uñas, se quejaba con voz cansada. Tú no lo entiendes. Vivir con el hijo de otra persona es realmente un infierno.
Cada vez que lo veo rondar por ahí, solo deseo que desaparezca de mi vista. Es como si estuviera cargando con una deuda que no es mía. Hizo una pausa, sopló sobre las uñas recién pintadas y luego soltó una risita que me puso los pelos de punta. Pero la verdad, quizá el destino me ayude. Ese niño tiene una enfermedad del corazón de nacimiento. El doctor dijo que su corazón quedó dañado para siempre después de esa noche de Navidad. Ojalá le dé otro ataque y se muera de una vez. Así me quito un peso de encima. Entonces todo lo de Diego, esta casa, su empresa, todo será de mi hijo. La vida sería mucho más fácil. Su risa aguda y aterradora sonó a través del pequeño altavoz de la tableta y se me clavó en el pecho. Tuve que presionar pausa. La mano con la que sostenía la tableta me temblaba sin control, no de miedo, sino de una rabia brutal que estaba explotando en mi pecho. Las náuseas me subieron por la garganta. Aquí estaba. Esta era la prueba irrefutable. Este era el verdadero rostro de mi nuera, un demonio disfrazado de persona, alguien de sangre fría que día y noche rezaba para que mi nieto muriera. Después de aquella noche fatídica, no pude pegar un ojo. Me quedé sentada así, en la oscuridad de la habitación, mirando fijamente la pantalla apagada de la tablet, pero en mi cabeza las imágenes y palabras repugnantes de ella se repetían una y otra vez. La furia ya había pasado, dejando lugar a una determinación fría. Un plan empezó a tomar forma en mi mente, claro y despiadado, exactamente como ella había planeado su futuro sobre el dolor de mi nieto. A la mañana siguiente, durante el desayuno, traté de sonreír con naturalidad. Miré a Diego, luego a Jimena, quien con mucho cuidado le servía la comida a Emilio, y dije con tono alegre: Mateo ya lleva casi 2 semanas en casa. Gracias a Dios su salud ha mejorado bastante. Creo que deberíamos hacer una fiestecita este fin de semana, para celebrar que se está recuperando y también para agradecer a la familia y los vecinos que estuvieron pendientes durante todo este tiempo. Diego lo apoyó de inmediato. Su rostro se relajó después de tantos días de tensión. ¡Qué buena idea, mamá! Hace mucho que no tenemos una reunión. Yo me encargo de encargar el catering y contratar la banda. Jimena también sonrió, una sonrisa perfecta, sin una sola grieta. ¡Qué maravilla! Yo ayudo a mamá con el menú y la decoración de la casa. Deberíamos hacer ese flan de caramelo que tanto le gusta a Mateo. Ella se mostraba como la madrastra perfecta, tan atenta que nadie podía sospechar nada. Estaba tan metida en su papel, sin darse cuenta de que el telón estaba por caer. Asentí con la cabeza, pensando por dentro: sigue actuando, esta será tu última función. Los días siguientes, toda la casa se llenó de ambiente festivo. Jimena y yo fuimos juntas al supermercado, escogimos flores, limpiamos la casa. Ella se mostró muy entusiasta y colaboradora. La observé mientras hablaba por teléfono con su madre, doña Salgado, emocionada contándole sobre la fiesta y pidiéndole que usara su vestido más bonito. Estaba disfrutando cada segundo de su papel como la esposa ejemplar, la madrastra amorosa, la que había salvado a la familia de la tormenta. Mientras tanto, yo hacía lo mío en silencio. Durante el día, era una abuela sonriente, pero por la noche me pasaba horas frente a la computadora. Editaba cuidadosamente los fragmentos más importantes de los videos, los recortaba y copiaba en un pequeño USB. Una tarde, cuando Jimena llevó a Emilio a su clase de natación, aproveché para probar conectar mi computadora al televisor de pantalla grande del salón. Todo funcionaba perfecto. El audio, nítido. La imagen, impecable. Yo misma escribí cada invitación a mano. La que mandé a la familia Salgado, la escribí con especial esmero, con la frase: esperamos que nos acompañen para compartir y presenciar el amor que su hija ha dado a esta familia. Quería que estuvieran ahí, que vieran con sus propios ojos cómo su hija había amado a esta familia. También llamé personalmente a algunos vecinos cercanos, los que habían visto a Mateo crecer desde chiquito, y a la antigua tutora del niño. Quería testigos imparciales, personas que no se dejaran engañar por lágrimas de cocodrilo. El sábado por la noche se celebró la fiesta. Nuestra casa nunca había estado tan llena y radiante. Las luces cálidas salían por cada ventana. El jardín estaba repleto de invitados.
Música suave, risas, voces por todas partes. Todos traían regalos para Mateo. Aunque todavía estaba débil, se le veía feliz. Llevaba un pequeño traje azul marino que yo le compré, sentado en su sillón especial como un pequeño rey, recibiendo regalos y buenos deseos con mucha educación. Diego estaba junto a su hijo, con una expresión de felicidad y agradecimiento profundo hacia la vida. Jimena, por supuesto, era el centro de atención. Llevaba un vestido rojo espectacular que realzaba su figura. Se paseaba entre los invitados como toda una anfitriona, copa de vino en mano, sonriendo encantadoramente a todos. Escuché comentarios susurrados a mi alrededor. Mira a Jimena, de verdad es una madrastra increíble. Diego tuvo mucha suerte de casarse con ella. Los Salgado estaban parados junto a su hija, con rostros llenos de orgullo. La señora Salgado incluso se acercó a mí, me tomó fuerte de la mano y me dijo con voz emocionada: «Gracias por confiar en nuestra Jimena. Verlos felices nos da tranquilidad». Yo solo asentí con una sonrisa, con una extraña paz en el corazón. Eché un vistazo al viejo reloj de péndulo en la esquina del salón. 8 de la noche. Todos los invitados importantes ya habían llegado. Era la hora. Me dirigí al pequeño estrado donde la banda tocaba suaves canciones de amor y les hice una señal para que se detuvieran. Tomé el micrófono y respiré hondo. Todo el ruido de la sala se desvaneció. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Jimena me miró, sonriendo con ánimo, creyendo quizás que iba a dedicarle palabras de alabanza. Mi voz sonó clara y serena, llenando toda la habitación. Muchísimas gracias a todos por estar aquí esta noche a pesar del frío, por acompañarnos y celebrar el regreso de mi nieto, Mateo, completamente recuperado. El cariño de ustedes es el regalo más valioso para nuestra familia. Hice una pequeña pausa, recorrí la sala con la mirada y me detuve en el rostro radiante de Jimena. Y para devolver ese cariño, nuestra familia también tiene un pequeño obsequio, un breve video que recoge los momentos más auténticos que hemos vivido últimamente en casa, como una forma de agradecerles profundamente, y un regalo navideño algo atrasado para todos. Le hice una señal a Diego, que seguía allí parado sin entender del todo, para que bajara un poco las luces del salón. Dudó un instante, pero finalmente lo hizo. La elegante sala quedó sumida en una tenue penumbra, con solo las luces parpadeantes del árbol de Navidad y el resplandor frío que emanaba de la gran pantalla del televisor, ahora teñida de azul. Me situé en una esquina oscura, con el pequeño control remoto en la mano, sintiendo cómo mi corazón latía con una calma casi inquietante. Presioné el botón de play. El primer video apareció. Se mostraba la sala familiar, exactamente como ahora. Jimena sentada en el sofá, revisando el celular con desinterés. Mateo salía del dormitorio y se sentaba en silencio sobre la alfombra. Entonces, la cámara hacía un zoom al rostro de Jimena. Su mirada fría, llena de desprecio hacia el niño inocente, se agrandaba en la pantalla, nítida. La música alegre de la fiesta parecía apagarse de golpe. Algunos murmullos de sorpresa comenzaron a surgir entre los invitados. Vi a Jimena, de pie junto a su esposo, con la sonrisa congelada y los ojos muy abiertos, llena de confusión. El segundo video comenzó de inmediato. Era en el patio trasero. Jimena tomaba a Emilio del brazo y le susurraba al oído. El audio, que yo había amplificado adrede, se escuchaba con total claridad en el silencio del lugar. La gente va a culparte otra vez. Todos voltearon instintivamente a mirar a Emilio, que en ese momento se refugiaba junto a su abuela. El niño, confundido, no entendía por qué todos lo miraban. Sus ojos inocentes reflejaban desconcierto. La señora Salgado se agachó para abrazar fuerte a su nieto, y en su mirada hacia su hija ya comenzaba a notarse la duda. Pero eso apenas era el comienzo. El tercer video apareció mostrando la cocina. La voz helada de Jimena se escuchó sin emoción, como si estuviera leyendo un informe financiero. Si ese niño no sobrevive, ¿el testamento transfiere automáticamente toda su parte a mi hijo? Un fuerte sonido de vidrio al romperse retumbó en la sala. El señor Salgado, padre de Jimena, un hombre siempre sereno y correcto, había dejado caer su copa de vino.
Los pedazos de cristal se esparcieron por el suelo. Su rostro se puso pálido mientras miraba a la pantalla y luego a su hija. A su lado, la señora Salgado estaba blanca como un papel. Se llevó una mano a la boca, los ojos desorbitados, incapaz de creer lo que veía. Diego estaba paralizado junto a su esposa. Se volvió lentamente hacia ella, y su mirada ya no mostraba dudas, sino un terror absoluto, como si estuviera viendo a un monstruo que nunca antes había conocido. Y entonces, la última parte, el video que lo terminaba todo. La pantalla cambió al pasillo del piso de arriba. Jimena aparecía en pijama, pintándose las uñas con total tranquilidad mientras se reía con una amiga por videollamada. Y luego, esa frase que jamás olvidaré retumbó, clara y espeluznante en cada sílaba. Ojalá le dé otro ataque al corazón y se muera de una vez. Toda la sala se sumió en un silencio mortal. El aire se volvió tan denso que parecía que se podía cortar. Nadie se atrevía a respirar fuerte. Todos los halagos, todas las miradas de admiración de hacía unos minutos, se transformaron en desprecio y asco. Jimena se quedó ahí parada, pálida como una hoja de papel. El vestido rojo y elegante que llevaba ahora se veía irónicamente fuera de lugar. Sus labios temblaban, se movían, pero no lograban pronunciar palabra alguna. Don Salgado fue el primero en romper ese silencio aterrador. Dio un paso al frente, su imponente figura temblando de rabia. Su voz sonaba ronca. «Jimena, ¿qué has hecho?» La pregunta de su padre fue como una bofetada que la despertó. Miró a su alrededor y por primera vez realmente vio. Vio las miradas de repulsión de los vecinos, la decepción y vergüenza en los ojos de sus padres y por encima de todo, la mirada destrozada de Diego. El amor, la confianza, todo se había hecho pedazos sin posibilidad de reparación. Ella rompió en llanto, un llanto ahogado, pero no era de injusticia, era el llanto de una culpable expuesta, lleno de vergüenza y desesperación. Se dio la vuelta y, presa del pánico, tumbó la bandeja de postres sobre la mesa. Pasteles y frutas volaron por todas partes. Luego salió corriendo. Salió de la casa, desapareciendo en la fría oscuridad de la noche, como un animal herido que busca dónde esconderse. Doña Salgado, incapaz de soportar el golpe, se dejó caer en una silla y sollozó desconsoladamente. Don Salgado, un hombre siempre orgulloso, ahora agachaba la cabeza mientras se acercaba a mí y a Diego. Su voz se quebró por la vergüenza. «Señora Elena, Diego, les pedimos perdón. De verdad, lo sentimos por no haber sabido criar a nuestra hija». Los invitados comenzaron a irse en silencio, sin despedirse, sin consolar a nadie. Solo negaban con la cabeza y salían de esa casa que se desmoronaba. La fiesta terminó en ruinas. Al final, solo quedamos nosotros, mi familia, en medio del desastre. Diego se dejó caer en el sillón donde antes estaba sentado Mateo, se tapó la cara con las manos y sus anchos hombros temblaban. Mateo, aunque no entendía del todo lo que ocurría, percibía la tensión y el dolor de todos. Se acercó con timidez a su padre y puso su pequeña mano sobre su brazo. Yo me acerqué también, le puse la mano en el hombro a Diego. No dije nada, porque sabía que no existía palabra capaz de calmar ese dolor. Esa noche nadie pudo dormir en esa casa. Diego permaneció inmóvil en la sala hasta el amanecer, rodeado de decoraciones rotas y platos de comida sin terminar. Se quedó allí, en silencio, como una estatua, con la mirada fija en el vacío, donde apenas unas horas antes estaba la imagen de una familia feliz. Le preparé una taza de té de manzanilla caliente, esperando que lo ayudara a calmarse. La tomó entre sus manos. El calor se extendía, pero no bebió. Solo la dejó enfriar en sus dedos. A la mañana siguiente, Diego parecía haber envejecido 10 años. Las arrugas se marcaban más en sus ojos. Su cabello, que siempre llevaba bien peinado, ahora estaba revuelto, con algunas canas que nunca le había visto. Se duchó en silencio, se afeitó y se vistió con un traje impecable. Antes de salir por la puerta, me dijo una sola frase, con una voz plana, sin emoción,
pero yo sabía que dentro de él rugía una tormenta. «Mamá, cuida a los niños por mí. Necesito ir a la oficina del abogado». Se fue todo el día. La casa quedó en un silencio aterrador. Emilio se despertó y no paraba de preguntar por su mamá. Solo pude mentirle diciendo que tuvo que irse de viaje por trabajo, una mentira que me dolió hasta el alma. El niño parecía percibir que algo no iba bien. Se volvió callado, se sobresaltaba con facilidad y pasaba el día pegado a mis pies. Mateo, en cambio, mostraba una madurez inusual para su edad. No preguntaba nada, solo se sentaba en silencio junto a su padre cuando éste regresaba por la tarde y colocaba su mano sobre la de él como una forma de consuelo silencioso. Al atardecer, Diego regresó a casa y dejó sobre la mesa un expediente grueso. Era la solicitud de divorcio unilateral y una petición de custodia total. Dentro había una memoria USB con videos, pruebas irrefutables de la crueldad de la mujer que alguna vez amó. Me miró con los ojos cansados pero decididos. No puedo permitir que Emilio crezca con una madre que le enseña a desear la muerte de su hermano, mamá. Unas semanas después, en una tarde lluviosa y triste, sonó el timbre. Eran los señores Salgado. Estaban bajo el alero, empapados, luciendo demacrados y envejecidos. El dolor y la vergüenza los habían consumido. La señora Salgado traía una canasta con pasteles caseros, el postre favorito de Emilio. Se sentaron en la misma sala donde la tragedia había salido a la luz. El señor Salgado, un hombre que siempre había mantenido la frente en alto, habló primero con voz avergonzada. «No venimos a pedir perdón por Jimena. Ella debe pagar por lo que hizo. Hemos intentado comunicarnos con ella, pero no contesta ni vuelve a casa». La señora Salgado dirigió la mirada hacia la escalera, de donde se escuchaban los juegos de Emilio en su cuarto. Comenzó a llorar, con lágrimas de una abuela destrozada. «Solo tenemos un deseo. Por favor, no nos prohíban ver a Emilio. Es nuestro único nieto. Él no tiene la culpa de nada». Me acerqué a ella y tomé su mano fría y temblorosa. «Jamás haría eso», le dije con firmeza. «Una cosa no tiene que ver con la otra. Ustedes siguen siendo sus abuelos. Emilio necesita el cariño de ambos, ahora más que nunca». El juicio se celebró poco después, en una sala pequeña, sin presencia de la prensa. Jimena finalmente apareció. Estaba delgada, con los ojos hinchados y sin vida, vestida con un sencillo vestido negro. Llegó sola, sin abogado, y no respondió a ninguna de las acusaciones que presentó el abogado de Diego. Cuando el juez ordenó reproducir los videos como prueba, la sala entera quedó en silencio. Vi a los señores Salgado sentados en la última fila, con la cabeza agachada. Jimena también lo estaba. Miraba fijamente sus manos entrelazadas sobre las piernas. Los hombros le temblaban. El resultado no fue una sorpresa. El tribunal otorgó a Diego la custodia total de Mateo y Emilio. Los bienes compartidos fueron divididos conforme a la ley, pero Jimena no recibió ninguna parte de los que pertenecían a Diego o a los hijos, como castigo por su conducta inmoral. Antes de concluir, la jueza, una mujer de mirada severa pero compasiva, le hizo una última pregunta a Diego. ¿Acepta que la señora Jimena tenga derecho a visitar al hijo que tienen en común, Emilio García? La sala entera contuvo el aliento. Todas las miradas se centraron en Diego. Él guardó silencio un largo momento, con la mirada perdida. Luego volvió el rostro hacia Jimena, que por primera vez se atrevía a levantar la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. Asintió y respondió con voz clara: «Sí, su señoría, pero con la condición de que esas visitas sean supervisadas, hasta que yo tenga la certeza de que ella no volverá a sembrar pensamientos dañinos en la mente de mi hijo». Una lágrima recorrió la mejilla de Jimena. No era la lágrima de arrepentimiento que yo esperaba. Tal vez era de asombro, porque no imaginaba que, después de todo lo que había hecho, ese hombre aún le dejara una salida, un último gesto de misericordia. Salimos del tribunal. El cielo, después de la lluvia, estaba extrañamente despejado. La luz cálida del sol iluminaba nuestros hombros. La carga que había oprimido a nuestra familia por tanto tiempo, por fin se había desvanecido. El orden fue restablecido, pero yo sabía que el camino para sanar las heridas aún sería muy largo. 6 meses pasaron.
tan rápido como un parpadeo y tan largos como un siglo. La primavera llegó, trayendo de vuelta el calor y la vida. El jardín detrás de mi casa, ese al que mi esposo Ricardo le había dedicado toda su pasión, volvió a florecer con un rojo intenso. Las rosas David Austin que él más amaba se abrieron, desprendiendo un aroma suave y puro bajo el sol de la mañana, como un saludo a la paz que por fin regresaba. Nuestra vida poco a poco fue recuperando su ritmo. La casa volvió a llenarse de risas, pero esta vez no eran carcajadas forzadas durante cenas fingidas, sino risas reales, limpias e inocentes de dos niños. Mateo volvió a ganar peso. Sus mejillas, antes hundidas, ahora tenían de nuevo un color rosado y saludable. En la última revisión médica, el doctor sonrió al decirnos que su corazón se estaba recuperando de forma milagrosa. Ahora, cada tarde, puedo verlo vestido con ropa deportiva, corriendo y jugando fútbol con sus amigos del barrio. Sus gritos de alegría cada vez que mete un gol son la melodía más hermosa para mí. Emilio también cambió. Ya no pregunta por su mamá, como si en su mente infantil entendiera que hay cosas que no deben nombrarse. En su lugar, se aferra a su hermano y a su papá como si no quisiera separarse nunca. A menudo los encuentro a los dos hermanos sentados juntos en el sofá, viendo caricaturas o leyendo el mismo cómic con total concentración. El carrito de juguete azul, la prueba de aquella noche aterradora, ya no es motivo de disputas. Se ha convertido en el juguete compartido de ambos. Mateo le enseña con cuidado cómo empujar el auto sin rayarlo, y Emilio se ríe a carcajadas, feliz de compartir sus otros juguetes con su hermano. El lazo entre ellos, forjado entre las ruinas, ahora es más fuerte que nunca. Pero quien más ha cambiado, quizás, es Diego. El golpe de la traición por parte de la mujer que amaba lo derrumbó, pero también lo hizo renacer. Rechazó todos los viajes de trabajo, reorganizó su agenda para poder llegar a casa antes de la cena cada día. Ya no era un padre presente solo en cuerpo. Le enseñó a Mateo a andar en bicicleta, corriendo pacientemente detrás de él hasta que logró pedalear por sí solo. Pasaba horas en el suelo con Emilio, armando sets de Lego complicados que antes consideraba una pérdida de tiempo. Se convirtió en el padre que sus hijos merecían tener, un padre que está, que escucha y que ama. Los señores Salgado se volvieron visitantes frecuentes en nuestra casa. Cada fin de semana venían a recoger a Emilio para llevarlo al parque o a su casa a comer el pastel que tanto le gusta. Siempre traían también un regalo para Mateo, pequeños detalles pero llenos de culpa y afecto sincero. Poco a poco, la incomodidad inicial entre nosotros desapareció. Nos volvimos amigos de edad, compartiendo té y alegrías sencillas al ver crecer sanos a nuestros nietos. Una tarde de primavera, de esas hermosas, mientras la señora Salgado y yo tomábamos té en el porche y mirábamos a los niños correr sobre el césped verde, ella me contó noticias sobre Jimena. Se mudó a un pueblito en la sierra, dijo con voz pensativa y la mirada perdida en la distancia. Pidió trabajar como maestra voluntaria en una escuela para huérfanos. Los primeros meses llamaba para quejarse todo el tiempo. Decía que odiaba ese trabajo, que odiaba a los niños y odiaba la vida difícil que llevaba allá. Se detuvo un momento, bebió un sorbo de té como para calmarse. Pero últimamente su voz ha cambiado. Empezó a contarme sobre los niños que hay allá, sobre las historias tristes de cada uno. Algunos perdieron a sus padres en una inundación, otros fueron abandonados desde que nacieron. Me dijo que, por primera vez en su vida, se dio cuenta de lo afortunada que había sido y de lo tonta que fue al despreciar lo más valioso que tenía. Ya no es la Jimena que usted conocía. Ahora es más tranquila, habla poco y quizá está aprendiendo a ser una mejor persona. Me quedé en silencio, escuchando, sin decir una palabra. Ya no sentía ningún rencor, solo una extraña sensación de alivio, de paz. Tal vez, entre sus ruinas y su pérdida, Jimena por fin había encontrado un camino para redimir su alma. No le deseo suerte, pero tampoco la maldigo más. La brisa de la tarde soplaba suave, trayendo consigo el perfume tenue de las rosas por todo el jardín. Las risas claras de Mateo y Emilio resonaban,
mezcladas con el canto de los pájaros en las ramas. La tormenta realmente había pasado, y después de ella, el jardín de mi familia, aunque marcado por el dolor, ahora florecía con más fuerza y luz que nunca. Sonreí, con una sonrisa sincera desde lo más profundo del corazón. Esta paz era todo lo que necesitaba. Al mirar hacia atrás, comprendí algo. A veces quien te hiere no es un extraño, sino alguien en quien alguna vez confiaste. Pero en medio de la oscuridad de la traición, aprendí a mantener la cabeza fría, a no dejar que la rabia me cegara, y elegí el camino de recolectar pruebas en silencio, paso a paso, hasta desenmascarar la verdad. Porque una historia de venganza, si nace solo del odio, solo traerá destrucción, pero si nace desde el amor, puede convertirse en justicia. La venganza no es para devolver el golpe, sino para proteger, para recordar que el mal, por más que se disfrace, siempre acaba saliendo a la luz, y que, en un mundo donde la mentira se disfraza con dulces apariencias, la verdad es lo único que puede devolvernos la luz, la paz y la fe en la humanidad. La historia que acabas de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de quienes estuvieron involucrados. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? En serio me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Callarías para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión sobre esta historia de historias que duelen o cualquier sugerencia para que nuestro contenido mejore. Dios siempre bendice y yo estoy segura de que la valentía nos llevará a días mejores. Ahora, en la pantalla final, te dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Creo que te van a sorprender. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento.